Género Yersinia. El nombre Yersinia se deriva de su descubridor Alexander Yersin. Este género son bacterias gram negativas muy ubicuas que están ampliamente distribuidas en la naturaleza, pudiendo producir infecciones tanto en animales como en los seres humanos a través del consumo de alimentos o aguas contaminadas. Este género se compone por al menos 11 especies, pero solo 3 son patógenas para el ser humano. La más frecuente es Yersinia enterocolítica, la segunda es Yersinia pseudotuberculosis y la tercera es Yersinia pestis. Las dos primeras especies se consideran zoonosis alimenticias, mientras que la Yersinia pestis no tiene esta consideración al ser transmitida mediante la picadura de las pulgas de las ratas. La Yersinia enterocolítica se subdivide en 6 biotipos y numerosos serotipos, pero no todas las cepas son patógenas para el hombre. Los biotipos son los marcadores relacionados de la patogenicidad y por lo tanto los que son de interés en la vigilancia de este zoonótico en los animales y en los alimentos. Las cepas del biotipo 4, serotipo O3, del biotipo 2, serotipo O9 y del biotipo 1A se consideran comúnmente a las infecciones en los humanos y en los animales. Los animales de la especie porcina son el principal reservorio animal para las cepas de Yersinia enterocolítica, aunque también se encuentran a menudo en aguas contaminadas. Frecuentemente, cerdos asintomáticos son portadores de cepas de Yersinia enterocolítica, que son patógenas para los seres humanos. Las bacterias se encuentran fundamentalmente en las amígdalas, en los ganglios linfáticos submaxilares, en el intestino y en las heces. La Yersinia pseudotuberculosis se divide en 5 serotipos y todas las cepas son potencialmente patógenas para los seres humanos y para otros animales. En las infecciones humanas se aísla con mayor frecuencia el serotipo 1 seguido del serotipo 3. Siendo ambos por tanto la mayor relevancia en la vigilancia de este agente zoonótico en los alimentos que consumimos. La Yersinia pseudotuberculosis se aísla raramente en alimentos y casi siempre proviene de riesgos con aguas contaminadas. Esta bacteria ha sido aislada en animales de abasto como el ganado vacuno, caprino y ovino, en animales silvestres como jabalí, ciervos, ratas, conejos, ardillas y en muchas especies de aves. Las heces contaminadas de los animales silvestres como ciervos y roedores difunden ampliamente la Yersinia pseudotuberculosis en el medio ambiente como agua, suelo, forrajes. Las fuentes de infección más importantes son el consumo de carne de cerdo y de sus derivados, como hamburguesas, carnes picadas y otros preparados de carne cruda, que no se han sido sometidos a un calentamiento suficiente. Además se ha aislado en la leche cruda de rumiantes y de sus derivados lácteos no pasteurizados, considerándose también estos alimentos como una fuente de transmisión. Enterocolitis es la enfermedad infecciosa causada por la Yersinia, comúnmente por Yersinia enterocolítica. Es más frecuente en los niños. En los adultos, la infección rara vez causa síntomas. En niños puede causar fiebre, dolor abdominal, diarrea y a veces hemorragias. Es probable que los niños con Yersinia pseudotuberculosis tengan fiebre, sarpullido, dolor abdominal, incluido el síndrome de falsa apendicitis. Algunos niños podrían, además de tener diarrea, sarpullido, exceso de líquido en la zona torácica o en los espacios interarticulares. En la mayoría de los niños la infección se resuelve por sí sola. En ciertos casos es necesario tratar la infección por Yersinia con antibióticos. Tal como ocurre en todos los casos de diarrea, hay que administrar líquidos para evitar la deshidratación o tratarla. La Yersinia pseudotuberculosa
Es susceptible a un amplio rango de antibióticos que incluyen la penicilina, la ampicilina y la tetraciclina. La Yersinia pestis es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo y patógeno primario del género Yersinia, que produce en el ser humano la peste pulmonar, la peste bubónica y también la peste septicémica, aunque la última es muy poco común. Los bacteriólogos Kitasato y Yersin descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en los animales, especialmente las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo en los humanos con su picadura. La peste es una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. Esta enfermedad es propia de los roedores. Muchos mueren, pero los sobrevivientes se convierten en un peligro, ya que las pulgas y los piojos que picaron a estas ratas infectadas acabaron transmitiendo la enfermedad a los seres humanos. El contagio era muy fácil, porque las ratas y los humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaban o se transformaban el grano del que se alimentaban. Estos roedores circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. Todo apunta a que el origen de la peste negra tuvo lugar en algún lugar de China en el año de 1346. Jaffa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados. Los rudos guerreros de las estepas asiáticas cargaron sus catapultas con los cadáveres de sus muertos y los lanzaron a la ciudad, algo así como el primer ataque bacteriológico de la historia. Los pueblos de las estepas fueron quienes se habrían contagiado más fuertemente, porque usaban pieles de animales sin curtir para vestirse. Entonces la transmisión de la pulga era más fácil. De hecho, hoy los científicos no ocupaban tanto a las ratas del contagio de la peste, sino más a las pulgas presentes en los roedores. Estos se encontraban en la ruta de la seda, así se transportaba y se expandía la peste más fácilmente. Muchos genoveses se fueron en barcos, pero ya llevaban la enfermedad, pasando por Constantinopla, Alejandría y terminaron en Italia, convirtiéndose en el primer foco de infección en Europa. La peste por mar avanzaba aproximadamente unos 40 kilómetros al día, mientras que por tierra avanzaba de medio kilómetro a 2 kilómetros por día. Hubo una guerra entre el reino húngaro y el napolitano en 1347, puesto que el rey Luis I de Hungría reclamaba el trono después del asesinato de su hermano Andrés, quien murió asesinado por su primera esposa, la reina Juana I de Nápoles. De esta manera, Luis condujo una campaña militar que coincidió con el estallido de la peste negra. Ante tanta muerte por la enfermedad, la campaña pronto tuvo que ser suspendida y los húngaros regresaron a casa, extendiendo la pandemia por todo el centro de Europa. La peste se extendió desde Italia por toda Europa, afectando los territorios de las actuales Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría y la península Escandinavia y Rusia. Cuando la peste llegó a la ciudad de Florencia en el año de 1348, rápidamente se propagó. Algunos se encerraron en sus casas, otros paseaban por la ciudad con flores aromáticas para inhalar debido a la fuerte olor a podredumbre. La cantidad de muertos fue tal que las iglesias no contaban con el espacio suficiente para recibir los cuerpos, por lo que hubo que excavar grandes fosas comunes, y eso que eran los más afortunados de la sociedad.
En los barrios populares, a los muertos simplemente los arrojaban a la calle. La propagación tendía a minorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos, como el este alemán, Bohemia, Gran Bretaña y parte de Polonia se libraron de la enfermedad y apenas tuvieron focos, así como en Escandinavia, donde parece que el frío no era ambiente propicio para las pulgas. Los síntomas de la peste negra eran fiebre alta incluso superior a los 40 grados, tos, esputos sanguinolentos, sangrado por diferentes orificios como la nariz, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas, aparición de bubones negros en ingles, cuello, axila, brazos, piernas o tras las orejas debido a la inflamación de los ganglios pertenecientes al sistema linfático, gangrena en la punta de las extremidades y rotura de los bubones, supurando líquido con un olor pestilente. Científicos del siglo XXI indican que la enfermedad podría tener un periodo de incubación no contagioso de unos 10 a 12 días. A este se seguiría un periodo de latencia sintomático, pero contagioso de unos 20 a 22 días. Posteriormente aparecerían los síntomas y la enfermedad mataba en 4 o 5 días más. De ser así, este periodo de incubación y latencia tan largo sería una de las causas que permitió su rápida propagación. La enfermedad más común era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes, la peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre de muerte negra que recibió la epidemia. Y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban sobrevivientes. Las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad no tardaba más de 39 días en aparecer, y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. Esto provocó la conocida cuarentena que pasaban viajeros y navegantes confinados a la llegada de algunas ciudades italianas. De hecho, pronto se dieron cuenta de que el aislamiento de los enfermos y el peligro de las vestiduras, entre las primeras medidas que se emplearon en Europa para evitar el contagio, fue la quema de ropa de los infectados o prohibir la entrada de carga de los tejidos en las ciudades. Incluso en algunas ciudades se permitía la entrada de viajeros solo después de haberse deshecho de las ropas que se traía puestas, cambiadas por otras seguras prestadas por la misma ciudad. La medicina medieval, como vemos, era muy precaria. No sabían qué provocaba la enfermedad y mucho menos cómo curarla o prevenirla. Se usaban brebajes de hierbas y piedras preciosas, a veces metales pesados, sangrías para bajar la fiebre, pomadas para neutralizar el veneno de los bubones. Eran prácticas más perjudiciales que sanadoras. Algunos médicos acertaron con algunas medidas como el uso de mascarillas o los medios para purificar el aire. Por ejemplo, cuenta que el Papa Clemente VI se salvó porque se mantuvo aislado y rodeado de fogatas con hierbas aromáticas. También se usaban los medios tales como poner sapos o sanguijuelas sobre los bubones para rebalancear los humores. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección, ya por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados.
La península ibérica, por ejemplo, pudo haber pasado de sus 6 millones de habitantes a 2 o bien 2,5, con lo que había perdido entre el 60 y el 65% de la población. Se calcula que esta fue la mortalidad de Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre el 50% y el 70%. Más allá de los Pirineos, los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán fallecieron del 58 al 68% de notarios y jurisprudenses, tasas parecidas afectadas al clero de Inglaterra. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. Siena y San Gimignano alrededor del 60%, Batro y Bolonia algo menos sobre el 45%, y Florencia vio como sus 92.000 habitantes quedaron reducidos a poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 millones de personas entre los años 1347 y 1353. Ha habido epidemias de peste en África, Asia y Sudamérica, pero desde la década de 1990, la mayoría de los casos humanos se han concentrado en África. Los 3 países más endémicos son Madagascar, la República Democrática del Congo y Perú. En Madagascar se notifican casos de peste bubónica casi todos los años durante la temporada epidémica entre septiembre y abril. El tratamiento de elección es la streptomicina a dosis de 30 miligramos por kilogramo diario, repartido en 2 dosis intramusculares. También puede usarse tetraciclina y cloranfenicol como alternativas. La instauración del tratamiento debe ser lo más precoz posible una vez que se sospecha la enfermedad, ya que el curso clínico suele ser fatal sin tratamiento precoz debido a la virulencia de la infección, sobre todo en sus formas septicémicas y pulmonar.